Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la filosofía del derecho párrafo por párrafo. En este momento me complace presentarles al doctor Eduardo A. Salón, quien es licenciado y doctor en filosofía, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas, profesor adjunto de Gnoseología, Filosofía Moderna y Filosofía del Hombre en la Universidad Nacional del Mar de Plata, miembro del grupo de estudios hegelianos en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Azalón nos va a presentar del parágrafo 269 al 271, que corresponde a patriotismo, confianza y libertad. Esto en la parte ya del Estado, en la tercera sección de la filosofía del derecho de Hegel. Y bien, sin más por el momento, los dejo con el doctor Eduardo Azalón. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ante todo, muchas gracias a Jared Guerra por la invitación. Ha tenido una gran iniciativa, realmente muy valiosa, de hacer este seminario sobre la filosofía del derecho. Para mí es un gran gusto participar en este seminario junto con colegas que estimo mucho y los que he aprendido mucho en mi carrera. En este video voy a comentar el parágrafo 269 de la filosofía del derecho. Elegí este parágrafo en particular porque creo que es uno de los lugares más claros donde aparece el organicismo político de Hegel, su concepción del Estado como un organismo. Voy a contextualizar brevemente ese parágrafo en la obra, voy a extraer algunas ideas principales que se presentan ahí. Y al final voy a dar algunas indicaciones de cómo creo yo que hay que interpretar este organicismo político en Hegel. Mi comentario después va a seguir con los parágrafos 270, un importante parágrafo de la filosofía del derecho, y el 271, pero van a ser en videos independientes. Entonces, en primer lugar, un poco de contexto a este parágrafo 269, que podríamos titularlo de alguna manera como la disposición política como sustancialidad subjetiva, del Estado. El parágrafo 269 continúa el tratamiento de la disposición política, o también llamado patriotismo por Hegel, en el parágrafo 267, ¿no? Es decir, ahí es donde empieza ese tema, ¿no? Se tematiza la disposición política o el patriotismo desde el parágrafo 267. El 269 es una continuación de eso. Pero ya en el 264, Hegel explica que los individuos únicamente alcanzan la universalidad que sabe y quiere lo sustancial, lo estoy citando, en las instituciones. Las instituciones son lo universal en sí de sus intereses particulares, dice Hegel. Y como aclara en el siguiente párrafo, en el 265, esas instituciones se plasman en la Constitución, que en sus palabras es la racionalidad desarrollada y realizada. Tanto las instituciones como la confianza y disposición de los individuos con respecto al Estado, eso dice Hegel, son la base firme del Estado, los pilares de la libertad pública. Entonces hay que entender esta sustancialidad del Estado como teniendo dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. La objetiva, la sustancialidad objetiva, es el organismo del Estado. Así lo presenta Hegel, ¿no? Es el organismo del Estado, el Estado propiamente político y su constitución. Y la sustancialidad subjetiva es la disposición política, que es lo que estoy comentando ahora, ¿no? Esto está en el parágrafo 267. Fleischmann dice que en este punto de la filosofía del derecho se produce una reconciliación de la libertad consigo misma. Esos son sus términos, ¿no? Porque los individuos quieren la libertad y el Estado también la quiere. Hay una coincidencia y por tanto hay una reconciliación, ¿no?, de la libertad consigo misma. Entonces esta disposición política, el patriotismo o incluso la virtud política es, por un lado, una convicción subjetiva, es algo que afecta a la subjetividad de las personas, de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo esa convicción es una certeza que está en la verdad. Así lo dice Hegel en el párrafo 268. Es decir, una convicción subjetiva que tiene objetividad, ¿no?
Entonces, ¿de dónde viene esa objetividad que le da verdad a la certeza subjetiva de estar viviendo en un estado donde se respeta la libertad, donde se realiza la libertad, donde se realizan los fines subjetivos, ¿no? Bueno, esa objetividad la obtienen, esta certeza, de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque los individuos ven en esas instituciones la realización de sus propios fines. Hegel dice que la disposición política o el patriotismo es la certeza que ha devenido costumbre, en el sentido de un hábito, ¿no? Pero no es un hábito que se funde en una pura creencia subjetiva, ¿no? En una opinión, sino que esa creencia está continuamente, permanentemente confirmada por la acción de las instituciones. La disposición política entonces es esa expresión en el sujeto de una armonía que existe entre el sujeto y las instituciones. Entonces el patriotismo, ese sentimiento, por decirlo de una manera, esa convicción, demuestra por el lado del sujeto que el mundo social es realmente un hogar para los individuos, ¿no? Porque en ese mundo se contienen y se realizan los fines particulares de los individuos, ¿no? Entonces, este mundo social, esta realidad social, se muestra como una realidad racional, ¿no? En tanto, hay una coincidencia entre los fines universales y los particulares, ¿no? Pero no coincidencia en el sentido de que haya una identidad pura, no es que son los mismos fines, sino que en la preservación de los fines universales se preservan también los fines particulares y viceversa. Ahora bien, en este párrafo 269, que es el que nos ocupa, Hegel dice que la disposición política, ese patriotismo, esa convicción subjetiva, también es una forma de pensar esta disposición política, ¿no? Como una convicción política, toma su contenido particularmente determinado de los diversos aspectos del organismo del Estado y que ese organismo es la constitución política. Especialmente ese párrafo, porque ahí se muestra un poco la importancia de pensar al Estado como un organismo, ¿no? Bueno, en este parágrafo se pasa de la sustancialidad subjetiva de la disposición política a la sustancialidad objetiva, que es lo que le da el contenido, ¿no? Esa sustancialidad objetiva es el Estado como organismo, la constitución política, la división interna del Estado, etc., ¿no? Por eso más adelante me voy a ocupar un poco de explicar un poco el sentido general del organismo político hegeliano, ¿no? Para que se entienda por qué es la sustancialidad objetiva que le da contenido a esa sustancialidad subjetiva, ¿no? Voy a comentar entonces el párrafo 269 y el agregado que se toma de las lecciones de 1824 y 25. Bien, entonces ahora me voy a referir a una fórmula que aparece en la filosofía del derecho, que es el Estado como organismo que se refiere a sí, o que se tiene a sí mismo como referencia. Bien, en la división del derecho político interno, esto está en el párrafo 259, esa división del derecho político interno se explica en términos de la idea del Estado, ¿no? Ahí el término idea tiene un sentido técnico, ¿no? Es la unidad del concepto y la objetividad, o el concepto y la realidad, siendo esa realidad su realización, ¿no? La realización del concepto. Bueno, entonces, en términos de la idea del Estado, aparece una fórmula que Hegel usa en diversas oportunidades, ¿no? Dice que el Estado es, en primer lugar, es decir, considerado en sí mismo, un organismo que se refiere a sí, o un organismo autorreferencial, podríamos decir, ¿no? Y dice Hegel inmediatamente, la idea del Estado tiene una realidad inmediata y es el Estado individual en cuanto a organismo que se refiere a sí. Ahí es donde aparece la fórmula. Tiene su expresión en la Constitución y el derecho político interno. La Constitución, principal asunto, ¿no?, del derecho político interno, expresa el carácter orgánico del Estado. Es decir, el hecho de que sea un organismo autorreferenciado.
Voy a leer ahora algunas versiones distintas, bueno, justamente no son tan distintas, eso es lo interesante, de esta fórmula como aparecen en las otras lecciones de filosofía del derecho. La del 17 y 18, que sigue el manuscrito de Bannerman, la fórmula aparece así, aparece de esta manera. Dice, la vida del Estado es, primero, su organismo en referencia a sí mismo como derecho político interno. En las lecciones del 18 y 19 dice, la idea del Estado, ya no dice vida, antes había dicho la vida del Estado, ¿no? Ahora empieza diciendo la idea del Estado, que es como aparece después en la filosofía del derecho. Es, primero, como Estado individual, el organismo del Estado en referencia a sí mismo. Dos puntos, derecho político interno. En las lecciones del 19 y el 20, según el manuscrito anónimo, dice, consideramos en primer lugar el Estado como organismo en sí mismo, que se refiere a sí. Este es el objeto del derecho político interno. En la versión de Ringia de estas mismas lecciones, las del 19 y 20, dice, hemos de considerar ahora la idea del Estado en tres estadios. Primero, como organismo que se refiere a sí, el derecho político interno. Después, en las lecciones del 22-23, ya estamos después de la filosofía, de la publicación de la filosofía del derecho, ¿no? Vuelve la idea del organismo, del Estado como organismo, pero ahora sin la autorreferencialidad. Dice, el organismo viviente es siempre el que contiene en sí la mayor determinidad. Y el organismo tiene su vida en la actividad de los miembros particulares, que todos ellos, incluso los más pequeños, los más particulares, producen y mantienen el todo. La constitución política es, como la vitalidad del organismo, una imagen, una realización de la racionalidad. Y finalmente las lecciones del 24 y 25, según el manuscrito de Griesheim, pasa algo parecido. Dice Hegel, tenemos entonces que considerar el Estado tal como se produce a sí mismo, en tanto organismo perfecto. Estamos hablando entonces de una fórmula que se va modificando ligeramente, que va teniendo algunas variantes, pero donde la idea del Estado como organismo autorreferenciado se mantiene en general, y que el tratamiento del Estado individual, eso es tratar al organismo del Estado, que es la constitución política, pero sobre todo, en general, el derecho político interno. Ahora voy entonces al parágrafo 269 y su agregado. Esta idea del organismo del Estado aparece pronto en el 267, cuando dice Hegel que la sustancialidad objetiva es el organismo del Estado. Y esto es lo que se desarrolla en el 269. Ahí dice Hegel que el Estado, fundamentalmente la Constitución, es un organismo porque, digamos, de alguna manera despliega en los poderes, que son sus diferencias internas, y en las funciones específicas, algo que caracteriza a la idea. Porque del mismo modo que la idea se desarrolla en la naturaleza y se desarrolla en el espíritu a través de diferencias reales, lo mismo pasa con el Estado. De ahí que la diferenciación que muestra el Estado, en términos de división de poderes, tenga una relación con la idea. Es decir, es como la idea misma se realiza. Es mediante un desarrollo diferenciado. Lo universal se produce continuamente, dice Hegel, mediante ese desarrollo diferenciado. Y las diferencias no menoscaban, por decirlo de una manera, la universalidad, sino que es justamente lo que la sustenta. Entonces, es mediante esa diferenciación que presenta el Estado y que está determinada por la naturaleza del concepto, que se realiza esa universalidad y que no se realiza de una manera arbitraria o contingente, porque la diferenciación misma no es arbitraria y contingente, sino que es, según el concepto, es que esa diferenciación es necesaria, porque tiene las mismas determinaciones que encontramos en el concepto. ¿Cuáles son? La universalidad, la particularidad y la singularidad o individualidad, ¿no? Son las tres determinaciones del concepto en general, ¿no? Del concepto en general. ¿Cuáles serán esas diferencias internas del concepto que se encuentran también en la idea, que es un concepto realizado, ¿no?
y que se encuentran por tanto en el Estado, como realización de la idea de lo ético, ¿no? Bueno, esas tres determinaciones aparecen como los tres poderes, ¿no? Es decir, el poder legislativo, que es el que determina lo universal, la ley, el poder gubernativo, que es el que aplica esa ley, que esa ley se aplica a través de políticas públicas, podríamos decir, y que a través de la administración de justicia, que depende funcionalmente del poder gubernativo, se subsumen los casos particulares en una misma ley. Y finalmente el poder del príncipe es el poder que corresponde a la singularidad o a la individualidad del concepto, ¿no? Es un singular, es un individuo, que en tanto ese individuo que es el que encarna la soberanía del Estado. Esto es lo que se ve más puntualmente en el párrafo 273. Bien, eso es en cuanto al parágrafo 269. El agregado que Gans toma fielmente de las lecciones del 24 y 25, según el manuscrito de Griesheim, dice que si ambos aspectos, en realidad se refiere a los diferentes aspectos de la idea del Estado, ¿no? Es decir, los tres aspectos, podríamos decir. Si esos aspectos se separan, es decir, si se liberan los distintos aspectos o si se vuelven independientes, podríamos decir, ya no está más puesta, dice el agregado, la unidad que los produce. Se aplicaría a ellos la fábula del estómago y de los demás órganos. Acá Hegel se está refiriendo a la fábula que se conoce como del estómago y los miembros, y que se refiere a una sedición de plebeyos contra los patricios en el año 494 a.C. En ese episodio, un cónsul romano, Menenio Agripa, logró convencer a los rebeldes de abandonar la protesta mediante un discurso que pronunció en el Monte Sacro, que es donde estaban los sediciosos. Una parte del discurso consistió en esta fábula que se recoge en la historia de Roma de Tito Livio. Dice que los miembros del cuerpo se rebelaron una vez contra el estómago en base a la creencia de que el estómago recibía el alimento pasivamente, que no hacía nada y que todo el trabajo lo hacían los miembros, ¿no? Y la respuesta del estómago es que los miembros, a su vez, recibían el alimento únicamente gracias al estómago, por la digestión. Entonces Agripa establece el paralelo entre los miembros del cuerpo y los plebeyos rebeldes, por un lado, ¿no? Y el estómago y el senado romano por el otro. La moraleja es clara, todos los miembros y órganos tienen que colaborar para la salud del cuerpo sin pretender independizarse, porque la salud del cuerpo depende del bienestar de estas partes, ¿no? Es decir, los miembros y los órganos. Y el agregado sigue de esta manera, dice, por la propia naturaleza del organismo, si todas las partes no convergen en una identidad o no transitan hacia su identidad, si una de ellas se vuelve independiente, todas deben sucumbir. La subordinación de las partes con respecto al todo no es caprichosa, es característica de todo lo orgánico. Por eso la referencia al cuerpo, ¿no? Y a la fábula, por lo tanto. Pero específicamente es característica esta subordinación de las partes al organismo animal. En el Estado, como en cualquier organismo, uno podría decir, rige la regla de que ninguna de las partes tenga semejante nivel de autonomía o de autonomización, uno podría decir, como para poner en riesgo el todo. Los órganos, los miembros, las partes de ese todo tienen que procurar el bienestar del organismo, ¿no? Pero con eso no es que atentan contra su propia libertad, contra su propio bienestar, sino que al contrario, así es como se mantienen con vida. Esa es justamente la moraleja de la fábula que relaté recién, ¿no? Bueno, ese es para Hegel el concepto concreto de organismo, que para él es mucho más expresivo de lo que el Estado es que cualquier definición abstracta, ¿no? Dice que la mera enumeración de determinaciones fundamentales del Estado, es decir, una lista de predicados esenciales, ¿no?
separados unos de otros, no logra captar desde adentro, podríamos decir, al Estado, ¿no? Del mismo modo que predicados de Dios, postulados por la metafísica o por la teología tradicionalmente, la existencia necesaria, la infinitud, la bondad absoluta, etc., si los exponemos de forma independiente y sin mostrar la conexión necesaria conforme al concepto, tampoco nos permite intuir qué sería Dios como lo absoluto viviente, ¿no? Esa es la manera en que lo presenta Hegel. Y para interpretarlo de esta manera, esa relación entre el concepto concreto de organismo y del Estado, a través de él, y no la definición abstracta, como lo mismo ocurre con la metafísica y la teología en relación al concepto de Dios, me baso en los parágrafos 28 y 29 de la enciclopedia del 30, si les interesa buscar la fuente para ese paralelo. Bien, una observación más en relación al criterio organicista de la división de esta sección sobre el Estado, que es un poco lo que explica por qué las referencias aparecen en relación al organismo y a la filosofía de la naturaleza, específicamente al organismo animal. En el parágrafo 271, Hegel va a volver a poner en relación la constitución política con el organismo del Estado. Esto lo vamos a ver en un video independiente. Ahí va a decir que la constitución política es la organización del Estado, lo estoy leyendo textual, estoy usando la traducción de Juan Luis Bermal en Sudamericana. La constitución política es la organización del Estado y el proceso de su vida orgánica en referencia a sí mismo. Ahí está la autorreferencialidad que les decía antes, ¿no? En ellos el Estado diferencia sus momentos en su propio interior y los despliega hasta que alcanzan una existencia firme. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿No? Es decir, bueno, la Constitución tiene que expresar esa vida orgánica del Estado, ¿no? Tiene que exhibir su organización interna, objetivada en instituciones realmente existentes, como expresión de esa vitalidad del Estado. Ese es el aspecto interno del Estado, que se complementa con el aspecto externo, sobre el cual se ocupa la soberanía exterior y luego el derecho político externo. En este caso, digamos, el aspecto exterior corresponde al Estado individual en relación con otros estados individuales. Ya no en sí mismo, que sería el primer punto de vista, que es el organismo autorreferenciado del Estado, la Constitución política, el derecho político interno. El derecho político externo tiene que ver con la relación del Estado con otros estados. Y la tercera perspectiva, una más verdadera, por decirlo de una manera hegeliana, es la historia universal, ¿no? Es decir, como lo cito a Hegel, como poder absoluto frente a los estados individuales, esto es del parágrafo 259, el de la división del capítulo sobre el Estado, y también la historia universal entendida como tribunal universal, que es como aparece en el parágrafo 340, ya dedicado a esta cuestión, a la historia universal. También aparece como derecho supremo la historia universal. Bien, esta división de la sección, ¿no?, sobre el Estado en derecho político interno, derecho político externo e historia universal, aunque no parezca a simple vista, sigue un criterio organicista. ¿Por qué? Porque ahí encontramos, al menos en la forma en la que Hegel lo presenta, la misma estructura de la naturaleza orgánica, según Hegel la expone en la Filosofía de la Naturaleza, en la enciclopedia de 1830, o ya desde antes, ¿no?, desde las primeras ediciones. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa estructura de la naturaleza orgánica pensada en relación al animal específicamente, ¿no? La figura es la primera instancia, digamos, el primer momento, por decirlo de una manera. Es decir, es el organismo solo referido a sí mismo, es el organismo en sí mismo. En segundo lugar, la asimilación, que implica una relación del organismo con el medio ambiente, lo que Hegel llama naturaleza inorgánica. Y en tercer lugar, el proceso del género entendido en relación a el género de las especies, ¿no?, en relación al género sexual, aunque también está involucrado.
Este proceso del género es el proceso mediante el cual el organismo reproduce a la especie en la forma de otro organismo singular. Esto está en los parágrafos 350 y 375 de la enciclopedia. Ese paralelo entre la estructura de la naturaleza orgánica y la división del Estado lo establece el propio Hegel en las lecciones del 17 y 18. Entonces se puede encontrar en las observaciones al párrafo 126. Bueno, una última cuestión en relación a esto, a cómo entender este organicismo político, cómo entender esta imagen del Estado-organismo en un sentido no metafórico, en un sentido literal. Yo creo que es a eso lo que apunta Hegel, ¿no? Hay que tomárselo literalmente, no como una simple metáfora, ¿no? El Estado no es metafóricamente algo vivo, es realmente algo vivo para Hegel, ¿no? Es decir, es tan viviente como cualquier planta, como cualquier animal, solo que no es, obviamente, un organismo animal. No es un gran animal, como podríamos pensar, no sé si nos remitimos a otras imágenes en la historia de la filosofía, ¿no? No es ¿por qué no es un organismo animal? ¿Por qué no es un organismo natural en general? Porque es un organismo espiritual. Así lo presenta Ludwig Sieb en un artículo. Es un organismo espiritual o un organismo de la voluntad, dice Sieb, ¿no? Es decir, o volitivo, podríamos decir. Como todo organismo, tiene una estructura interna diferenciada, pero no diferenciada de modo arbitrario o contingente, sino necesario. ¿Por qué? Porque está diferenciada de acuerdo con el concepto, ¿no? Y esto es lo mismo que se expresa en la Constitución política. Tiene esa misma estructura diferenciada acorde al concepto, ¿no? Es decir, tenemos unidad, identidad, subjetividad, tenemos un centro unificador que hace que toda diferencia interna, toda parte, se convierta en un miembro, es decir, en un momento ideal de esa subjetividad viviente. Y el miembro, es decir, cuando una parte deja de ser una mera parte y se convierte en miembro, da a entender que ya no puede existir con independencia del todo, ¿no? Es decir, de modo que un órgano no puede existir por fuera de un cuerpo, ¿no? Y el mismo cuerpo no puede seguir existiendo sin ese órgano, ¿no? O sea, hay una mutua dependencia entre todo y la parte, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un organismo, cuando estamos hablando de la idealización de las partes que se convierten en miembros, existe esta doble dependencia estructural, ¿no? Y eso mismo ocurre con el Estado. Entonces, no hay que entender esa mutua dependencia entre todas las partes como un relato edificante, que es lo que uno por ahí entiende cuando lee la fábula de Menelao y Agripa, ¿no? Es decir, no necesariamente es un relato edificante como probablemente haya sido originalmente, ¿no? Es decir, una manera de explicarle al subordinado por qué está bien subordinarse y ocupar un lugar preestablecido en el sistema, preestablecido no por él, ¿no? Sino lo que está tratando de hacer, me parece a mí, Hegel, es algo mucho menos conservador y más interesante desde el punto de vista teórico-político, que es representar dos tesis teórico-políticas que son independientes pero que son complementarias al mismo tiempo, ¿no? Es decir, una tesis comunitarista, podríamos decir, o anticontractualista, para la que el Estado, el todo, hay que entenderlo como algo que tiene prioridad ontológica sobre los individuos y que no es el producto de un acuerdo o de ninguna acción o ninguna decisión de los individuos, ¿no? Y porque tiene esta prioridad ontológica, también tiene un derecho sobre los individuos. Esa es la tesis comunitarista, podríamos decir, que le da prioridad, por decirlo de alguna manera, a la comunidad, al todo, por sobre la parte, y que no piensa que las unidades últimas de la realidad social sean individuos, ¿no? Esto último, digamos, de la prioridad ontológica y por lo tanto de cierta prioridad también normativa del todo por sobre la parte, es lo que Ludwig Sieb llamó holismo ontológico en Hegel, ¿no?
Bueno, a esta tesis le sigue otra, o se complementa esta tesis con otra, que es más bien de corte liberal, que afirma el carácter en última instancia irreductible de toda persona, ¿no? Es decir, toda persona es un fin en sí mismo, ¿no? Que, dicho sea de paso, ese es el punto de partida conceptual de la filosofía del derecho, ¿no? Es decir, es la libertad del individuo el punto de partida, ¿no? Es decir, es como el concepto de una voluntad libre, que es el concepto básico de la filosofía del derecho, se realiza inmediatamente como una persona individual, ¿no? Y no es una casualidad que sea el punto de partida, porque ese es el gran logro de la modernidad para Hegel, ¿no? El respeto por lo particular, el respeto por el derecho a la autodeterminación de lo particular, ¿no? Eso está fundamentalmente en el parágrafo 260 de la filosofía del derecho. En esta interpretación de las dos tesis complementarias que está tratando de mostrar Hegel en esa mutua dependencia de todas las partes, sigo a Friedrich Weiser y a Michael Quandt. Sobre todo el último dice que Hegel combina una filosofía social holística, en el sentido que veíamos en sí, habría que ver hasta qué punto coinciden en ese punto, pero aproximadamente se está refiriendo a eso. O sea, Hegel combina una filosofía social holística con una concepción liberal. Y por eso es que dice que sostiene un peculiar comunitarismo liberal, ¿no? Es decir, una manera de superar la oposición contemporánea dentro de la filosofía política entre el liberalismo y el comunitarismo. Y por ese componente liberal, el organicismo político de Hegel no tenemos que confundirlo con otras versiones de corte autoritario, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en Ratzel o en von Expoel. Hegel no está pensando el Estado como un organismo natural, como decíamos antes, ¿no? Es decir, sino como un organismo espiritual o un organismo ético, un organismo de la voluntad, ¿no? La matriz o la estructura, si se quiere, conceptual, tanto de los organismos naturales como de los organismos espirituales, es el concepto de organismo, ¿no? Es un concepto lógico para Hegel. No es originariamente natural. Es una determinación del pensamiento puro, ¿no? Es la que piensa el desarrollo teleológico y la autodeterminación, ¿no? Es decir, no casualmente la libertad. Estoy pensando en el capítulo sobre la vida en la doctrina del concepto, en la lógica. Entonces, el concepto de organismo, el de la vida, todas las referencias orgánicas corresponden a la lógica originariamente, no a la filosofía de la naturaleza, y tanto el organismo en la filosofía de la naturaleza como el organismo en la filosofía del espíritu, en este caso el espíritu objetivo en la filosofía del derecho, hay que entenderlos como especificaciones y realizaciones de ese concepto. Por lo tanto, no vale decir que el organismo del Estado es o bien una mera metáfora o bien una reducción naturalista, biologicista de lo político. ¿Por qué? Porque entendemos que solamente hay organismos naturales. Entonces, sobre esa premisa, si el organismo es un Estado, entonces el Estado es un organismo natural. Bueno, ese error no lo comete Hegel en ningún momento, no va a confundir esas esferas. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Lo que está diciendo es que estar en un plano de igualdad, tanto el organismo animal, no solo el animal, ¿no? Pero todo organismo natural, como el organismo del Estado, son realizaciones de un concepto de organismo que es más originario, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura. Es lo mismo que decir que tienen la misma estructura lógica el organismo natural que el organismo estatal. Bien, voy a pasar directamente las últimas palabras en relación a este parágrafo, así no lo extiendo demasiado. Si les interesa esta cuestión de cómo entender el organicismo político de Hegel, les recomiendo mi artículo que se llama El Estado como organismo en la filosofía del derecho de Hegel, discusiones en torno al carácter metafórico o literal del Estado organismo.
Es del 2018 y está publicada en la revista brasilera Estudios Hegelianos. Bien, volviendo un poco al inicio entonces. ¿Qué tiene que ver esta disposición política, que es de lo que trata el parágrafo 269, con el organismo político, con el organicismo político? ¿Cómo se puede explicar esa conexión que establece tan claramente Hegel en este parágrafo 269? Bueno, una explicación es que para Hegel solo puede ser posible una auténtica disposición política, una auténtica convicción política, un auténtico patriotismo en el marco de un Estado orgánico. ¿Por qué? Porque en ese Estado orgánico se reconoce el derecho de los individuos a su autodeterminación. Entonces las instituciones son instituciones en las que los ciudadanos y las ciudadanas pueden reconocerse. ¿Por qué? Porque ven en esas instituciones su propia libertad realizada. Entonces, solo en la medida en que los fines de los individuos son también fines para el Estado, es que puede generarse esa genuina confianza en las instituciones. Yo creo que esa es una respuesta breve, pero concreta a la cuestión inicial sobre el sentido de este parágrafo 269. Lo dejo acá al final del video como una síntesis de lo que estuvimos analizando. Espero que les haya servido esta lectura. En el próximo video voy a analizar el parágrafo 270, que a mi modo de ver el tema principal es el conocimiento del Estado, pero en el que Hegel tematiza la relación siempre compleja entre el Estado y la religión. Bueno, muchas gracias.